Hola, 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 mis estimados Beniters. ¿Qué tal? Estamos en el capítulo 2 de Uzcas del Wrestling. Hoy tenemos una ausencia. Hoy le hago una ausencia bastante grave. Espera, ¿has dicho capítulo 2 de Uzcas del Wrestling? Del TW, versión TW. Es que hay que especificar que este es el spin-off y por eso... Este es el spin-off, es verdad, es que este es el spin-off que cambia absolutamente todo, porque aquí somos los Bookers. Este es un universo paralelo en la que yo soy el señor Impacto, pero soy también el señor Entretenimiento. Y me acompaña Raúl, el 100% sex appeal. Increíble. Como podéis ver aquí, esta tiene una explicación. ¿Me podéis ver aquí? Yo no lo he dicho, lo ha dicho el juego. Aquí lo veis. Un 100. Son datos. Son datos, no opiniones. También soy casi psicólogo. Lo tengo que me den el título con esto. O sea, vaya micrófono 70. Sí, pero por otro lado soy cero aéreo. Soy obeso mórbido, no tengo experiencia en nada. Cero seguro, ¿eh? Cero seguro también. Y encima para que... Pero cómo buqueo, chaval, cómo buqueo. Y además para que la gente te vea que no eres Raúl de Lego aquí, solo eres aquí maestro del storytelling. Maestro del storytelling, humilde, por supuesto. Bueno, estamos en la segunda semana, ¿no? Segunda semana. Gente, bueno, si le pilla de primeras la gente que se vea el capítulo anterior, que fue donde comenzamos todo. Comenzamos a partir del post-Rumble. Os pondremos un aviso aquí en el vídeo, en alguno de los laterales o al final del vídeo, para que vayáis al primer vídeo y veáis qué pasó. Y efectivamente, ¿qué pasó? Somos los bookers de WWE en el juego TW, Total Extreme Wrestling, que es un juego simulador tipo manager de fútbol, pues con wrestling. Y somos los bookers y propietarios de WWE y estamos de camino al segundo Raw Post Rumble. Estamos a 14 días ahora mismo de Elimination Chamber y vamos a ver los siguientes programas, el siguiente Raw y el siguiente SmackDown. Recordamos también que yo me he quedado con la marca de Raw, buqueo Raw y escribo Raw, y el señor Impacto buquea SmackDown. Sí, y además, bueno, para que la gente también entienda el modo en el que estamos buqueando ahora mismo, intentamos ceñirnos por cierto realismo, por ciertas cosas. Es decir, no vamos a cambiar todo del 100% a como nos gustaría que fuese, sino que a lo mejor hacemos una transición. Es decir, seguimos con ciertas historias que estaba teniendo WWE, pero las adaptamos también a lo que nosotros haríamos. Efectivamente. Y ha habido ciertas novedades, te tengo que decir, señor Impacto. Lo hemos estado... Sí. Aquí, como sabéis... Hay que empezar. Antes de ir a buquear hay que ver las cosas que han pasado. Sí, aquí, como sabéis, se negocian los contratos televisivos. Tenemos aquí USA Network para Raw, Fox para SmackDown, todo esto. Entonces ha habido novedades porque el propietario de WWE, nosotros, hemos dicho, no está llegando a España el producto, ¿qué está pasando? Y hemos negociado con la 2 de Televisión Española, que a partir de ahora van a emitir Raw en late night, muy por la noche, y los pay-per-views, que sale aquí, la 2 de España. La 2 que vuelve a ser cadena referente. Sí, de hecho, hasta nos han confirmado que han fichado WWE y también ha vuelto Muchachada Nui a la 2. Sí. Es otra vez en la época dorada. Renovación en el producto. Y bueno, pues también hemos negociado un contrato con Italia para tener... Esto sirve para tener más repercusión en el país. Sí, pero también hay que decir que este es exclusivamente de Raw, creo. Este es exclusivamente de Raw porque SmackDown está y pay-per-view, sí. SmackDown está dominado por DAZN, que hicieron el contrato. Esto es antes de que nosotros nos pusiésemos con el juego, y tienen un impacto menor. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero emitir en Europa, pues DAZN tiene los derechos exclusivos de SmackDown. Entonces, que para negociar con otro, al final lo que tienes que hacer es quitarte el contrato con ellos, pero claro, quitar el contrato supone pagar una cifra bastante alta. Claro, en este territorio, en todo esto que veis en pantalla, Western Europe, Iberia, Southern Mediterranean, pues todo esto, si yo quiero cancelar el contrato para conseguir una cadena de televisión mejor, me cobrarían $800.000. Entonces es una pasta. Tenemos 25 millones de dólares. No es realista del todo la cifra, pero equivaldría a que somos la empresa más rica de lucha libre. Luego estaría All Elite Wrestling y todo esto. Sí. Ojo, Vince diría, pues quito ese contrato y lo que voy a hacer es despedir trabajadores.
para compensar. Sí, pero cuidado también porque nosotros hablamos de despedir el otro día, por ejemplo, ¿a quién dijimos de despedir? A Kevin no sé qué era, ¿no? A Kevin, sí, al comentarista este de Raw, que por ejemplo es bastante negado. Sí. Pues le miramos las... Era aquí, creo. Le miramos las estas para despedirle. Si le queremos despedir, serían $35.000 de despido. Entonces realmente nos sale más beneficioso esperar los 3 meses y 3 semanas de contrato que le quedan, y ya pues que se marche y no pagamos nada. Y encima lo que vamos a hacer es ponerle en ridículo en televisión para que se quiera ir antes. Sí. Hacemos tú como Hijo de puta, tú. hacemos como Vince McMahon antiguamente, que tenía los comentaristas locos porque no paraba de chillarles al oído. Que dejó sordo a Michael Cole, literalmente le dejó sordo. Es que es tremendo. El puto Vince, tío, es que es un absoluto loco. Sí. Así que son esas las cosas más o menos, ¿no? Que no sé si había algo más. No sé si nos dejamos algo más, si no luego si no lo vamos viendo también. Añadiremos. Y nada, vamos con este segundo programita, ¿no? Sí, y vamos a dar ya el salto al Raw ya directamente. Let's go. Do it. ¿Cómo que go? ¿Cómo que go? Yo me estoy volviendo loco. Porque estamos en el spin-off. Es el spin-off, señor Impacto. Esto es Let's ¡Mi Go. madre! Let's do it, let's go. Pues ya estamos ahora en la versión Raw, ¿no? Que vamos a proceder al buqueo, pero es que antes ha pasado algo, ¿no? Raw is Raúl, diría yo. Raúl es Raúl. Tenemos un incidente en backstage. A ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado. ¿Tú te imaginas que ha muerto alguien? ¿Te imaginas que ha pasado lo del avión? Porque esto hay que recordarlo. Para la gente que no lo sepa, en este juego pueden pasar incidentes inesperados y muy extremos. Tienen una posibilidad de suceso mínima, pero una de ellas es que haya un accidente de avión y que el 70% de tu roster muera. Esperemos que no haya sido el caso. Pero bueno. ¿Puede haber suicidios? Pues creo que sí. O sea, hay muertes. Joder. Supongo que lo pondrán como enfermedad o algo así, o como lesión. Si hay suicidios, es que me copian todas las storylines. Sí, se te adelantan. Vamos a ver qué ha pasado. Backstage incident. ¿Apuestas? Chelsea Green. Buah, esta no. Chelsea Da Green, igual, ¿no? Bueno, es la mujer de Zack Ryder, ¿eh? Esto puede ser importante si le fichamos más adelante. Sí, te voy a decir. Bueno. El incidente es que te dice Zack Ryder no va a venir nunca. Bueno, básicamente que Chelsea Green ha ayudado a crear una gran atmósfera en backstage. Y bueno, que le ha sacado unas risas a la gente. Así que incidente positivo, además. Sí, le ha cambiado. Tiene la personalidad de people person, que es una persona como muy de la gente, del pueblo. Amigo de sus amigos. Exacto. Y sus amigos son todos. Efectivamente, pues ese ha sido el incidente. Y ahora vamos a elegir el estadio. ¿Cómo no? Sí. ¿Dónde vas a hacerlo? Exacto, no lo sé, no tenía previsto. Se esperan unos 5.000, 6.000. Sí, la última vez lo hicimos cerca de Texas, ¿era? Fue en Texas porque veníamos del pay-per-view. Podemos hacerlo. Sí. A ver, ¿qué te sugiere a ti la segunda semana de febrero? A mí ¿Dónde me apetece un poquito de algo más al centro. Al centro. Es decir, no centro, sino, es decir, al final siempre en el este, que es donde más gente hay. Uh-huh. Pero algo centrado, no tan al sur como Texas. A ver qué tenemos. Puto Texas, tío, que luego es enorme, que también te digo que Texas ya prácticamente está en el centro. ¿Por Dakota o Missouri o Nebraska? No, porque ahí va a ser el Raw siguiente. Que ahí sí que hay planes elegidos. Ojo, Lo podemos hacer por aquí, por el medio Atlántico. Me parece bien. Nos esperan 6.300 fans, que está bastante bien para un Raw semanal. Tenemos aquí la búsqueda perfecta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué te hace? ¿Qué estadio te gusta el nombre? 6.300. Hampton Convocation Center en Virginia, Hampton. Es que te limita ahí 300, tío. Es verdad. Pero también pasarse, ¿no ¿sabes? Igual haces el lleno. Que hacer el lleno tiene ahí su gracia. Sí, pero hombre, son billetes. Habría que ver, bueno, claro, hay que ver también
cuánto grande. Es que tampoco hay ninguno de 6.500, tío, que es la putada, ¿eh? Mira, este es un coliseo, claro. O sea, nosotros, para la gente también que no haya oído esto, nosotros queremos hacer eso, que los Raw semanales sean pabellones cerrados, ¿no? Y luego ya para WrestleMania y eso, pues lo metemos en estadios. Sí, claro. Pero de momento, bueno, pues yo creo que igual el Timmons Arena en Carolina del Sur, vamos a ver una fotilla, a ver si nos convence. La pondremos también en el vídeo. Sí. Bueno, se me hace acogedor, ¿eh? Muy amateur, en verdad, yo creo, ¿eh? Muy amateur. Para un Raw. Es verdad que no tiene fondos. O sea, tío, yo creo que aquí 6.000 personas no entran ni de coña. No parece. No. Pero es verdad que es que no tiene fondos, tío, le pierde. Pero me gusta. En los lados y el este sí que me gustaban. Me parecía como muy acogedor. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Había uno de 6.500? Ah, no, 6.000. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Sí. Hampton Convocation Center, a ver. A ver cómo está. Hampton Convocation Center. Ahí está. Este ya parece más grande. Sí, la verdad que este me convence. Sí, esto ya es otro rollo. Pues va a ser sí que parece. Sí, en el Hampton Convocation Center. Sí. De Virginia, Hampton, que nos va a costar $11.000 el recinto. Vaya pasta, tú. Seleccionar. Te digo que paga Vince, invita a Vince. Paga Vince. Es verdad que por fuera es feo de cojones esta gente, tío. Es que me parece un instituto, tío. Es que es universitario, en verdad. Pero bueno. Sí. Es aceptable. Así que, bueno, vamos a meter el pre-booking en... Claro, ahora cortinilla de estrellas. Sí, cortinilla de estrellas y vamos directos. Raw. Let's go. Raw is war. Let's go. Raw y is let's Raúl. do it. Raw is Raúl. Con el programa posterior a ese programa posterior, de hecho, de Royal Rumble. Me ha quedado muy redundante, pero es lo que hay. El porrao del Rumble. Es que es el programa. Es el programa que está más en medio de Elimination Chamber y Royal Rumble. Entonces es post del post y pre del pre. Claro, el post Raw. No, post Rumble. A ver, es como lo del tatarabuelo. Lo que hay que dejar claro es que si quieren a alguien que sepa expresarse bien y sepa hablar como una persona normal, este no es vuestro sitio. Qué bien leer. Sí, carrera en comunicación. Pues let's go, vamos con el show. Comenzamos repasando, por supuesto, lo que sucedió la semana pasada, que en el segmento final Edge y Beth Phoenix atacaron a Judgment Day, y al final, cuando Rhea Ripley estaba a punto de repetirle el concierto a Beth Phoenix, Edge... Poco zumo de concierto, ¿eh? Sí, Edge le hizo una lanza a Ripley para evitarlo, y posteriormente Beth le aplicó el sillazo a Rhea Ripley, dejando en shock a Judgment Day y a los fans. Entonces vemos ahí un vídeo pequeñito de repaso, todo muy dramático. Y esto es algo que se nos olvidó un poco el otro día, que es mostrar la duración de los segmentos. Estos son 2 minutillos de repaso, ¿vale? Y aquí comenzamos con una gran novedad. Primero, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Primero, estamos con la música de Metallica. Recordamos que cambiamos la intro la semana pasada y hemos cambiado al comentarista. Kevin, como se llamase, Kevin Patrick ha desaparecido. Algo ha pasado. De repente, Joey Styles le ha matado y se lo está viendo en directo. Sí. Igual eso no tanto. Pero sí, comienza el show con la pirotecnia y nos vamos a la mesa de comentaristas, y como se había anunciado en Twitter, esto claro, no estabais pendientes, en Twitter de la WWE del universo paralelo se anunció que Joey Styles a partir de ahora va a ser el comentarista principal de Raw con Corey Graves, y entonces nos presentan un poco lo que va a ser el show, que vamos a tener ahora mismo a Edge y a Beth Phoenix. Van a explicar qué pasó la semana pasada. Y vamos a tener cositas, un combatito ahí para determinar al aspirante al título de los Estados Unidos. Así que no se lo pierdan. Sí. Y además, Joey Styles también para la gente, ¿no? Mítico de ECW, también en WWE, que ahora no estaba haciendo nada, y por eso, joder, que
Sí, que sí. en concreto a Raúl le flipa, pues joder, pues, Sí. coño, hay que meterle, tío. Es un comentarista además que yo creo que a la gente le gusta bastante en general, tanto en el mundo Sí, del además wrestling cae como muy fuera. bien, cae muy bien. Sí, un tipo muy normal, además, muy simpatiquillo. Que de hecho, no sé si sabías esto, señor Impacto, pero JBL intentó hacerle bullying a Joey Styles. Y lo que no se esperaba es que Joey Styles es un tío bastante bravo. Se nota que te la hace W. Y claro, debió pegarle de vuelta a Joey Styles a JBL o yo qué sé. Pues el caso es que al final no volvió JBL. Así que, El puto JBL, tío, vaya enfermo también. sí, tú ves aquí a Joey Styles, que parece un tipo muy afable, que se parece a Ned Flanders sin bigote. Pero Sí, con sus gafitas, tal, no sé qué, pero que le metió un meco que le dejó sí, seco. sí, desde luego. Y bueno, este opening ha durado 3 minutillos. Y vamos al siguiente segmento, vamos a ver los cambios en el personaje. Ha iniciado con su personaje de comentarista como fantástico, como genial. Así que muy bien. Soy genial. 61, de hecho. ¿Cómo se nota la diferencia con el Kevin Patrick? Que me hizo, no sé, ¿cuánto hicimos? ¿40 o 50? El puto Kevin Patrick, veo la tele y la apago, tío. Sí, sí. Y comenzamos con este segmento. Me voy a mi Word para leerlo. Antes de nada, lo había visto en rojo y digo, Ángel ha vuelto. Sí, yo también lo he leerlo pensado. como Rod Allen. Yo también lo he pensado y he tenido miedo. No, pero es Finn Balor que no es bueno con el micro. Pero esto es realista, eso me gusta. Vale, pues son 13 minutillos de promo. Hostia, cabrón. Sí, ¿Cómo sí, te bueno, gusta? hay que comenzar, siempre se comienza con una promo importante para venderte el show. Y procedo Sorpréndeme. a la lectura. Vale. Edge y Beth Phoenix salen al cuadrilátero, salen juntitos con la música de Metalingus de Edge. Esta vez parecen más contentos que en las últimas ocasiones. Edge toma el micrófono y dice: sé que muchos me conocen como el tipo afable que regresó después de 10 años alejado de los cuadriláteros, pero la audiencia veterana, los que ya tienen los huesos amarillos como yo, esos saben de lo que soy capaz. He traicionado, he dado golpes bajos, he hecho de todo por estar en la cima. Y demonios, hasta he pegado al padre de un tipo en su propia casa por llevar ventaja psicológica en un combate. Para mis hijas, que están en casa, os digo que papi no está muy orgulloso de algunas de las decisiones que tomó en el pasado. La semana pasada Hombre, no. le hice Está una lanza. orgulloso. Sí. Igual ha hecho cosas que no tanto, ¿eh? Y dice: la semana pasada le hice una lanza a una mujer. Sí, es lo que sucedió. Le hice una lanza a Rhea Ripley en mitad del cuadrilátero. Pero os aseguro que de eso no me arrepiento. Y sí, estoy orgulloso de lo que hice. Si soy capaz de cometer atrocidades por razones egoístas, imaginaos lo que puedo llegar a hacer para proteger a la gente que quiero. Y desde luego que después de los últimos meses, no iba a permitir que mi mujer volviese a estar un mes en cama sin poder mover el cuello. Entonces Beth coge el micro y dice: Edge hizo lo que tuvo que hacer. Hizo lo que hizo por su familia. Hizo lo que hizo por ella y está orgulloso. O sea, esto está como que está en cita indirecta. Hizo lo que hizo por su familia, hizo lo que hizo por ella y está orgullosa de estar casada con un hombre hecho y derecho que se preocupa por lo suyo. Y ahora ya pasamos a la cita directa. Y por supuesto, como todo buen matrimonio que se precia, las cosas se hacen juntos, a la par. Y yo terminé el trabajo que Adam comenzó. Rhea está fuera. Ahora quedan 3 más. Entonces aparecen Finn Balor y Damian Priest. Ambos lucen muy cabreados, y Finn comenta lo siguiente: por fin han caído las máscaras. 2 hipócritas que constantemente alardean de moral, cometiendo atrocidades para conseguir lo que quieren. Nosotros ya lo sabíamos, era cuestión de tiempo que revelaseis vuestras verdaderas formas. Y Edge dice: nosotros no escondemos nada, puedes ver todo lo que he hecho en Peacock. Y Finn Balor le responde: cállate la boca, no tienes derecho a volver a hablar. Hice que dijeses me rindo, pero basta de palabrería. Démosle voz a la verdadera víctima de todo esto, Rhea Ripley, que está en su casa recuperándose con la ayuda de Dominic. Grandes. Rhea está en el sofá de su casa, con un collarín. Dominic dándole un masaje para aliviarla. Rhea le dice que se quite. Profundizando en la relación entre Dominic y su mami. ¿Cómo me gusta? Rhea dice: bien jugado, chicos, bien hecho, de veras. Yo no habría dudado en hacer lo mismo que hizo Edge, no me voy a andar con engaños. Ahora bien, este
Este collarín me va a durar bien poquito, y os aseguro que estaré más que lista para Elimination Chamber. Así que id confesando vuestros pecados, porque vais a ser juzgados con severidad en cuanto tenga la alta médica. Entonces Dominic añade: exacto, preparaos, porque cuando ella esté lista no vais a tener nada que hacer. Aunque en realidad aquí yo soy otra víctima de las circunstancias. Ver a Mami así realmente fue atroz. Esta semana estoy con ella para cuidarla, pero la semana que viene quiero un combate contigo, Edge. Voy a hacer que pagues lo que empezaste. Entonces Beth le corta y dice: ¿Edge? Sí, él le hizo el lanzazo, pero yo fui la que le hizo el polvo al cuello con la silla. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso me tienes miedo? ¿Tienes miedo de que te dé una paliza a una mujer? Dominic se queda sin palabras. Y Beth continúa: si tienes tantas narices como para traicionar a tu familia por unos imbéciles como Finn y Damian y por una zorra como Rhea, veamos si tienes los cojones. Esto lo dice en español, Beth, para que no sea censurable. La típica que hacen, ¿eh? Sí. Let's see if you have the cojones de enfrentarte a mí la semana que viene en Raw, 1 contra 1, Dominic Mysterio contra Beth Phoenix. Dominic duda, pero Rhea dice: acepta, lo hará. Dominic se queda sorprendida y la misión desde su casa se corta. Entonces Damian coge el micrófono y dice: muy bien, parece que tu fin llegará la semana que viene, Beth, pero eso será en 7 días. Hoy quiero mi venganza personal con Edge. Recordemos que hace varios meses Edge ganó a Damian Priest en Raw. Y dice Damian Priest, continúa: tú me acogiste en tu grupo, pero no te diste cuenta de que tenía potencial para superarte. La última vez que nos vimos las caras me venciste. Hoy quiero la revancha y quiero hacerte daño de verdad. Y Edge le contesta: ¿tienes ganas de hacerme daño? Está bien, te daré la revancha, pero si tienes ganas de que sea violento, que sea un combate sin descalificación. Te voy a quitar las ganas de venganza a sillazos. Y con eso termina el segmento, que ha sido 59. Bueno, más o menos ha seguido la línea de la promo de la semana pasada, que tuvo 58 también o algo así. 13 minutillos, bueno, para comenzar. Y seguimos con el show después de este inicio. Bien. Cody Rhodes entra en la oficina de Triple H. Dentro se encuentra con Seth Rollins. Queda sorprendido por su inesperada presencia. Triple H les comunica que están a tan solo 2 semanas de Elimination Chamber, y ambos se volverán a ver las caras como rivales tras su histórica rivalidad. Ambos han mostrado ser 2 grandes enemigos, pero esta noche, para darle al espectador buena televisión, he pensado en unirlos en un equipo para enfrentarse a Otis y a Chad Gable. Seth Rollins protesta y dice que no quiere hacer equipo con un tipo como Rhodes. Entonces Triple H le amenaza con ponerle en el número 1 de la Chamber, o incluso sacarle del combate si no cumple con sus órdenes. Ambos luchadores quedan callados y aparentemente conformes, y se miran el uno al otro con cara de odio. Entonces aquí Triple H improvisó porque... Son marionetas para Triple H. Sí. Triple H no quiere que le escribamos las promos. Entonces me hace los bloqueos, esto es verdad en el juego. Me hace los bloqueos y me obliga a ponerle sin guión, más o menos. Así Triple narices, el hijo de puta como improvisa, ¿eh? Sí, es que el cabrón tiene... tiene control creativo, Triple H. Y eso. Entonces le ha salido bien porque la verdad que Triple H tiene muy buen micro. Y sí, la verdad que sabe de lo que tiene que hablar. No se pone tampoco a hacer malabares. Sí. Y este segmento ha durado 3 minutillos. Sí. Y ha estado Finlay de Road Alien, cuidado. Anda. Aquí en Dirt Sheet, por cierto, que esto no lo mostramos el otro día, te ponen algunas cuestiones para que sepas cómo ha funcionado el segmento. Por ejemplo, Cody Rhodes tiene un gimmick un poco pobre según el juego, entonces por eso no funciona también. Pero bueno, tampoco nos fijamos mucho en eso en estos vídeos. Continuamos con el primer combate. Bianca Belair y Dana Brooke vencen a Nikki Cross y Zelina Vega en 4:50. Y bueno, la idea básicamente es un poco la de la semana pasada. Recordemos, Bianca Belair tuvo la opción de elegir a su rival por el campeonato femenino en Elimination Chamber y eligió a Dana Brooke porque supuestamente decía que la empresa no le ha dado muchas oportunidades. Entonces, la semana pasada ganaron y Bianca Belair le dejó en bandeja de plata la victoria, ¿sabes? Solo prácticamente para que hiciese el pin. Y esta semana ha vuelto a suceder lo mismo. Recordemos también la semana pasada, después de su combate, aparecieron Damage Control y les dijeron un poco como que aquí están haciendo esto aquí Bianca Belair está haciendo esto para tener una rival muy sencilla. Entonces, a ver qué reacción tienen a esto. Y después del segmento femenino,
vemos un gráfico con los comentaristas hablando de fondo y tal, ¿Sí? donde se nos muestra que hoy tendremos una triple amenaza entre The Miz, Riddle y Johnny Gargano para determinar al aspirante al campeonato de los Estados Unidos de Theory en Elimination Chamber. Los comentaristas recuerdan que este combate supondrá el regreso de Riddle tras pasar varios meses fuera. La semana pasada ya se mencionó que Riddle iba a regresar, lleva fuera desde finales de otoño, creo, o principios de invierno. Y es un gráfico muy corto, de 1 minuto, medio minuto, algo así. Sí. Entonces, justo después del combate, Adam Pearce encuentra a Bianca y a Dana en backstage. Acaban de ganar el combate, están justo entrando casi por la cortina. Y les dice que la semana que viene tendrán una oportunidad titular gracias a sus 2 últimos triunfos. Una oportunidad por los títulos por pareja femeninos contra, precisamente, Io Sky y Dakota Kai. Son las compañeras de... ¿Sí? ¿Y yo Sky todavía se llama Io Sky? Sí, ya sí. se llama Io Juan. Ah, es verdad. No, Io Juani. Nosotros dijimos que a partir de ahora va a ser Io Juani. Sí. Combate de 2 contra 2 contra Dakota Kai y Io Juani. Y bueno, un segmento también sin demasiada importancia, 3 minutillos, es solo para ir creando expectación. Y Jamie Noble ha sido el Road Agent. Claro, esto me lo imagino como diciendo, joder, le han puesto el nombre a Io Juani. Claro, la gente como cuando Vince te quita nombres o se lo cambia de una semana a otra. Pero claro, simplemente para nosotros es por hacer un chiste. Sí, muy gratuito. Ay. Y pasamos a un combate cortito también. Bobby Lashley vence a Robert Roode, que también hacía mucho tiempo que no aparecía, pero ya no está lesionado realmente, así que puede aparecer. Pero ha sido derrotado rápidamente, 2 minutos 40 por Bobby Lashley con un lanzazo, cuenta de 3. Y se termina. Pero está fuera, demasiado tiempo fuera, ¿no? Sí, Te enfrentas a una encima, bestia, joder, Bobby Lashley, que está cabreado con lo de Lesnar, 56, bueno, un ratín mediano. Oh, está bien. Aunque esto está mejor, joder. No, 70. Coño, he estado yo de Road Agent y no lo he hecho bien. No. No. Demasiado sex appeal, les he distraído. Sí. Lo único que has propuesto, has dicho, enseña el culo. Entonces, después de su victoria contra Bobby Roode, está sudando Bobby Lashley y coge el micro tras su victoria y dice: Lesnar, saca tu culo aquí para que te enseñe de una vez por todas que soy mejor que tú. Ven aquí, bastardo, y te aseguro que te mandaré calentito a casa hasta que vuelvas a salir dentro de 3 o 4 meses. Lesnar sale. Lesnar sale además sin contemplaciones y ambos se enzarzan en un brawl con golpes stiff directos a la cabeza, rompen alguna barricada, incluso llegan a echarse encima del público. Un público puesto por WWE para que no nos denuncien. La típica, tú. Hay que estar atentos a eso, Entonces, los médicos, árbitros, agentes, en cuanto ven que se han metido ya entre el público y todo, salen corriendo y algunos luchadores para separarlos, pero no quieren detenerse, pero aún así lo paran, están cabreadísimos. Y de nuevo, como la semana pasada, un brawl interrumpido por árbitros y demás. Queremos ver sangre entre ellos. Este segmento ha durado 10 minutillos. Exijo sangre. Claro, queremos ver violencia. Estamos en Raw. Testosterona. Y bueno, este es el segmento. No quiero decir nada, señor Impacto. Me ha bajado los ratings como un perro. Johnny Gargano preparándose. Johnny Gargano es el único que ha mantenido el nivel. Sí. Johnny Gargano preparándose en una sala para su combate en backstage. Entonces Maxine Dupri, que es una presentadora, y Mia Jim, entonces pasan por delante de él. Le saludan amistosamente y cruzan una puerta para pasar a otra sala. Entonces se oye desde el otro lado: pero mira qué mono, Johnny, Dios mío, es que me lo como, es la cosa más bonita que he visto nunca. Entonces nosotros no estamos viendo lo que está sucediendo ahí, solo estamos con Johnny Gargano. Nosotros seguimos con Johnny Gargano. Entonces la cara de Johnny se ilumina, coge unas gafas de sol y se mira frente al espejo. Baja ligeramente las gafas y guiña un ojo para irse por otra de las puertas de la sala. Entonces el cámara se queda solo en la habitación, abre la puerta por donde se fueron las chicas y entonces ve a Mia Jim y a Maxine jugando con el perro de Street Profits. Pero qué cosita más linda, Johnny.
Para los que no estáis entendiendo absolutamente nada de lo que pasa con Johnny Gargano, tenéis que quedaros pendientes porque próximamente veréis la evolución. Primero metemos aquí el vídeo que subimos a Twitter. Sí. Hacemos un corte y metemos el vídeo de Johnny Gargano Fest. Me encanta el sexo, me flipa el sexo. Y bueno, por resumir, el segmento ha durado 2 minutillos. Se ha llamado Johnny Gargano Erótico 1. Erótico. Y encima el Road Agent ha sido Kane. Por la cara, ¿sabes? Vaya maravilla. Sí. Vale. Continuamos en backstage. Mustafa Ali coge a un tío con una cámara. Esto todo muy rápido, que sea dinámico. Raw es dinámico. Mustafa Ali coge a un tío con una cámara y se lo lleva corriendo al catering, donde Adam Pearce tiene a Baron Corbin y a JBL molestándole y sin dejarle comerse su ensalada. Ali le pregunta: bueno, ¿qué? ¿Es que vas a quedarte ahí comiendo sin ninguna vergüenza? La semana pasada nos la jugaron y Triple H va y encima mete a Lesnar en la Chamber, recordemos. La semana pasada Baron Corbin y Mustafa Ali tuvieron un combate individual donde saldría uno de los clasificados para la Elimination Chamber. Pero Brock Lesnar la destruyó el combate y dijo: pues el que entra en la Chamber soy yo. Entonces ahora están cabreados. Todos buscar venganza. Sí, todos se quejan más fuerte y Pearce se ve obligado a gritar para que se callen. Y dice Pearce: sí, es cierto, la semana pasada os quitaron vuestra oportunidad, así que vale, merecéis una compensación. Por eso, hoy formaréis parte directamente de la triple amenaza para conseguir ser el aspirante al US Title. Ahora será un 5-way por eliminación. ¿Os parece bien? Pues ala, largo de aquí, dejadme comer. Llevo todo el día currando como un esclavo. Largo. Ese ha sido el segmento, que ha sido también cortito. Ha sido 2 minutillos. Estos son segmentos rapiditos en backstage, interesantes. Dinamismo. Sí. Y sobre todo metiendo expectación para lo que se viene. Y justo vemos a Riddle caminando por backstage. Los comentaristas promocionan que ahora saldrá al ring y hablará justo antes del combate 5-way para encontrar al retador al US Title en Elimination Chamber. Entonces ahora iríamos a anuncios. Esta es la típica parada. Esta dura 1 minuto también. Y a ver qué dice Riddle, porque Riddle se ha quedado sin compañero. Se dice que ha tenido muchos problemas, de que ha tenido que ir a rehabilitación. Cuidado con Riddle, que es un luchador que había tenido un muy buen año en el ring, ganando títulos por parejas y demás, pero se le ha venido todo abajo. Ha perdido el compañero, igual se ha estabilizado y caen las drogas, tío. Veremos. Segmento bastante pobre, me esperaba algo mejor esto. Riddle regresa, sale sin su patín y choca la mano con los fans. Está sonriente, aunque no parece igual de emocionado que habitualmente. Riddle coge el micro y dice: hace unos meses solo Sikoa me atacó y me dejó hecho polvo, que fue la excusa con la que supuestamente le sacaron de la programación. Dice: pero si digo la verdad, el ataque de Sikoa no fue lo que me alejó de los cuadriláteros todo este tiempo. Es decir, que he pasado por momentos muy malos a nivel personal últimamente. No quiero aburriros y contaros mi vida, porque aquí habéis venido a ver lucha libre y cosas emocionantes y tal. Pero bueno, al final tengo que volver al trabajo, volver a la dinámica. Creo que eso me ayudará. Y al final uno tiene que pagar las facturas y mantener a su familia. Lo que me queda de ella. Porque se dice también que Matt Riddle le puso los cuernos a la mujer y tal, y se ha quedado sin los hijos y demás. Entonces, no sé, para pagar la manutención o algo. Y encima dice: lo que me queda de ella, como si no lo hubiese destrozado él. Y continúa: pero me alegro de veros de nuevo. Y os prometo que lo voy a dar todo y que voy a intentar sacar la mejor versión de mí. Entonces sale Theory, el campeón de los Estados Unidos, y le dice que deje de dar la tabarra y que se calle y se deje de ñoñerías. Es hora del combate. Entonces Theory se va a la mesa de comentarios. Entonces una parada porque se me ha olvidado poner a Theory en los comentarios del combate. Continuamos y ahora tenemos el combate, un 5-way por eliminación con Austin Theory en la mesa de comentaristas. Entonces el combate llega al final con The Miz y Matt Riddle como únicos hombres en pie, y de repente Austin Theory entra en el ring y les da a los dos con el cinturón, que esto se explica más adelante. El combate han sido 11 minutillos. Y tenemos aquí: Theory ataca a Riddle y a The Miz con el cinturón y posa creyendo que ha impedido la coronación de un aspirante.
Veremos qué pasa la semana que viene, porque claro, alguien tendrá que luchar por el título, ¿no? Pero él se cree que no. Han sido 3 minutos del ataque y vamos con lo siguiente. Entonces, vemos una entrevistadora, está grabando un segmento con Elías. Entonces llega Brock Lesnar como la bestia que es. Le pega una patada para sacarle de plano y se queda mirando a cámara. Lanza este mensaje: estoy harto de interrupciones, harto de agentes, árbitros, todo tipo de imbéciles metiéndose donde no les llaman. Lashley, quiero acabar con esto antes de Elimination Chamber. Antes de meternos en esa jaula, tú y yo luchamos sin nadie que nos pare, sin sanciones, sin descalificaciones, sin distracciones y sin público. Lashley, te reto a que la semana que viene vengas a mi granja y peleemos hasta que veamos quién es verdaderamente el mejor de los dos. Lesnar se larga y la entrevistadora queda atónita viendo a Elías dolerse a un lado. Que Bruce Pritchard, tío, cómo me la está liando. Es un cabrón. Pero la granja Lesnar, ¿eh? La granja Lesnar. Veremos la granja por fin. Combate medio cinematográfico o algo así, ¿no? Veremos. Le va a pegar con una vaca o algo. Ojo, tú. Lesnar levantando una vaca. Como lo de los Simpsons en las motos. Eso estaría guapo, ¿eh? Han sido 2 minutillos. Y continuamos. Entonces, vemos un vídeo emitido, sacado de Twitter, del perfil de Bayley. Bayley dice: ahora les han dado a estas una oportunidad por los títulos. Recordamos a Bianca Belair y a Dana Brooke. Pero la pregunta es: ¿qué ha hecho Dana Brooke para merecer esto? Solo está siendo manipulada por Bianca Belair para creer que es una buena luchadora. Pero todos sabemos que lo hace para tener el camino despejado a WrestleMania. Hoy, otra vez, le ha dejado la victoria en bandeja. Solo tenía que hacer la cuenta. Dakota Kai se suma al discurso y manda un mensaje directo a Dana, que es una de las campeonas por parejas. Dana, no tienes talento para ser campeona. Bianca y el público se están riendo de ti al hacerte creer que sí, pero es pura mofa. Solo se burlan de ti. Entonces, y yo, Juani, dice en japonés: todos nos reímos de ti. Surantentan chimpón. Chimpones, exactamente, eso es lo que hay. El chimpón es el de ti. Sí. 2 minutillos, Pete Williams ahí de gente. Están saliendo mediocres, este no me da buena espina, en ratings este Raw. Le falta, es muy constante, pero le falta el pick. Falta el pick, a ver. Pero entonces, aquí. ¿Y qué cosas? Cody Rhodes llega al vestuario de Seth Rollins. Este está haciendo dominadas. Y dice: dejémonos de tonterías y preparemos el combate. Pero que te quede claro, lo nuestro no ha terminado. Y en Elimination Chamber te devolveré lo que me hiciste golpe por golpe. Y Rollins se ríe. La típica. Es que es muy lamentable. Se te da bien hablar. Si queremos ir con buena moral a la Chamber, no podemos permitirnos perder hoy. Y mucho menos llevarnos una paliza por trabajar mal juntos. Esta va a ser mi WrestleMania y no voy a permitir que tú me lo chafes. Pero en algo estamos de acuerdo. Aunque hoy estemos en el mismo bando, lo nuestro no ha terminado. Siguen mucha tensión entre los dos. 2 minutillos. Y pasamos al combate entre Edge y Adam Priest, que Edge se lleva en 12 minutos con una lanza. Y cabe mencionar que tanto Finn Balor distrajo a Edge, y Beth Phoenix al final también, para contrarrestar, se metió ahí con Priest. Se metieron un poco todos ahí al jaleo, pero ganó Edge limpiamente. Y vemos de nuevo una cámara que se va corriendo al parking. Bobby Lashley entrando en su coche para irse de la arena tras el brawl con Lesnar. La entrevistadora, corriendo, le pregunta por la propuesta de Lesnar. Y Lashley dice que acepta. Entonces la semana que viene, Bobby Lashley contra Brock Lesnar en un combate en la granja de Brock Lesnar justo antes del Elimination Chamber. Puede mermarlos antes de entrar en la cámara. Veremos, a ver qué pasa. Y finalmente, ¡ojo! ¡Qué main event! Este es un muy buen 72. Main event. 72. Esto puede levantar las cosas, pero mucho. Carrileado por Otis. Seth Rollins y Cody Rhodes vencen a Alpha Academy cuando Cody Rhodes le hace el pin a Chad Gable después de... Bueno, esto es un Silver Spur, pero no, es un Crossroad. Y Seth Rollins, en mitad del combate, abandonó a Cody Rhodes y se fue. Y le dejó solo, y aún así Cody Rhodes ganó. Y el combate que dejó al público calentito. Entonces vamos a hacerle el turn heel a ver si funciona Seth Rollins, que habíamos programado que hiciese turn heel. Un completo éxito. Maravilloso, maravilloso. Es que Seth Rollins no puede ser face. Es carne de heel.
Y vamos al último segmento, si no me equivoco, este combate que han sido 8 minutillos 46. 63. Bueno, Rollins, que había dejado a Rhodes solo, regresa y ataca a Cody brutalmente. Finalmente coge el mazo y le repite la paliza al pectoral que le dio antes de que este fuese sacado de la circulación durante meses. Yo creo que este tío es Gil. Sí, es Gil porque ha hecho turno. Y así finalizaría el Raw con Seth Rollins de nuevo dejando a Cody Rhodes hecho polvo. Veremos si no si no hay una recaída en la lesión. Joder, es que siempre tocar es que es un peligro, tío. Veremos. Y a ver, lo que tenemos que ver es el rating de Raw, que me da mucho miedo. Dale, yo confío. 70. Está muy bien. Hemos ¿no? ganado popularidad. Ha sido un buen Bien. show. Sí, bien. La semana pasada perdimos popularidad en varias regiones, pero esta semana ya por fin hemos ganado popularidad. Y habríamos ganado más popularidad si hubiésemos cancelado los contratos. Claro, si hubiésemos conseguido mejores contratos televisivos en estas zonas, pero claro, para conseguir esos contratos había que cancelar los que ya tenemos y nos habrían cobrado un pastizal, como os hemos explicado antes. Entonces, pero bueno, muy bien, ha crecido la popularidad en 8 regiones, un buen show. Y con esto cerraríamos el lunes. Veremos la semana que viene qué ocurre con Cody Rhodes. Será la última antes de Elimination Chamber, a ver qué pasa con esta gente. Rhea Ripley también, además, Beth Phoenix, perdón, contra Dominic Mysterio. Veremos. Se calienta el asunto. Y ahora, después de esta carga infinita, porque este juego tarda en cargar la vida, vamos a hacer un corte y vamos a enseñaros las audiencias. Las audiencias y... Bueno, sí, primero las audiencias, claro. Pero luego digo también que está el día del Dynamite, que claro, es otra cosa que siempre nos gusta ver. Claro, no lo podéis perder. Antes de SmackDown es Dynamite y también creo... Bueno, Impact no, pero es Dynamite. Y también está por ahí Rampage. Rampage también es después. Pues vamos a ver los resultados de Dynamite, a ver qué rating han hecho en All Elite. Estos perros lo meten todo en el asador. Pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver tenemos ratings, tenemos información. De primeras ensalzan al show, dicen que está muy bien. Y han dicho, se nota la nueva mano de Triple H, que no es Triple H, que es Raúl. Claro. Raúl. Hay que cambiarle el logotipo. Y vamos a ver. Bueno, primero dice Michael Hayes, que es uno de los productores de WWE, uno de los Road Agents, que Otis tiene mucho carisma. O sea, que le usemos bien. Yo lo confirmo. Oye, ¿hemos tenido test antidrogas? ¿Ha saltado algo? No ha salido nada. De hecho, esto es el que nos ha llegado la factura. Ah, joder, $7.000. Sí. Venga, déjales que hagan lo que... Sí, podríamos hacerlo. En verdad no creo que haya muchos junkies ahora mismo, pero estos se te suben al vestido en cuanto pierden la vista, ¿eh? Sí. Y el rating, 2.454.000 en general. También estos con los nuevos contratos televisivos, entonces se entiende la subida. Y en televisión 1.674.000. No es exactamente real, como podéis comprobar los parámetros y tal, pero bueno, está más o menos verosímil. 2 millones y pico, 1.700.000 para Raw. Más o menos está bien. Y creo que has subido respecto a la semana pasada, ¿no? He subido, sí, de hecho se puede mirar esto. Si nos vamos aquí a eventos y televisión, aquí lo tenemos, 70 el primer show, 67 el otro. Y aquí donde, no sé exactamente dónde se mira. A nivel ratings. En Show History seguramente. Show History. Aquí lo tenemos. El primer Raw hizo 1.82. Este ha hecho 2.23. En televisión 1.674.000 el último. Y el primero 1.379.000. Ha habido 300.000 de diferencia. Y también, pues eso, de 2.454.000, 2.119.000. Ha habido un aumento claro. También en la calidad. Es que esto, ¿ves? Esto cuando haces televisión la gente ve. Y hemos hecho sell-out además en la arena, que en el primer show no lo hicimos, aunque tuvimos más audiencia, pero también había más capacidad en el estadio. Pero aquí hemos vendido todos los boletos, todos. De hecho, ha ido un niño de 3 años, es decir, con su padre ha dicho, por favor, señor, quiero una entrada. Y ha dicho, que no queda, niño, vete a casa. Estaba el padre, señor, por favor, permítele que se sienta en las escaleras entre medias. Pero no ha habido manera. Y nada, el SmackDown anterior hizo 60. Veamos ahora en esta
esta segunda semana. A ver qué va a pasar, consigues. aunque antes hay que ver Dynamite, es que me flipa Dynamite, tío. Hay que ver Dynamite. Me flipa competir contra esa gentuza. Y pasamos, que ya ha pasado el miércoles y por lo tanto hemos vivido el Dynamite. ¿Qué ha Sí, pasado? Sí, sí. Bueno, primero, noticias por aquí. No, parece que no hay nada súper importante, ¿no? Pero bueno, que Carlos Cabrera ha firmado Ojo. con AAW Estados Unidos. No sé ahora mismo qué es. Pero lo más importante, AEW Dímelo, Dynamite. Carlitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dímelo, Carlitos. Tangana. El MVP del show ha sido Claudio Castagnoli. Eso es lo primero. Claudio Castañuelas, Y han tenido una audiencia de 632 fans en directo. Bastante poco, pero bueno. ¿Cómo? Sí, de ¿Cómo aficionados 600? en público. Pero comparado con los 6.000 que tú has hecho. Sí. Es que es lo que hay clases y clases. Por favor, que alguien ponga risas enlatadas ahora mismo. Como te gustan las risas enlatadas. Como a mí la pirotecnia. Joder, demasiado, me gusta. Sí, a mí también me gustan mucho, en verdad. Bueno, esto también lo ajustaremos, la verdad, porque no es demasiado verosímil. Pero sí, podemos... No sé muy bien cómo habría que hacer para modificar esto. Si No, si porque podemos además hacerlo, de- lo hacemos. Y si no, pues... 630... No es realista porque 632 creo que, de hecho, recordando cuando yo era Impact en la partida que teníamos nosotros, creo que igual 632 era lo que hacía yo. Claro, con claro. Impact. O sea, y Dynamite ahora mismo en semanales igual está en 2.000, 3.000 mínimo. ¿Te acuerdas que si me iba a ciertas zonas de Canadá, rollo, venían 10 personas? Sí. En plan, yo me lo imagino lo típico curiosos y espontáneos de la zona. Sí, era, es decir, me acuerdo que solo podía hacer shows en Ontario porque me iba mínimamente y no venía nadie. Es como los shows en la tabacalera, ¿te acuerdas? De la WWE, que de repente te encontrás a gente muy aleatoria, una anciana que habría pasado para ver qué hay ahí, Sí. un grupo de borrachos. El típico que estabas haciendo gol y te preguntaban, ¿esto qué es? Y dices, Sí. bueno, ya me uno. Esto, A ver. luchitas falsas. A ver qué ha hecho Dynamite. Primero con Dark, ¿no? El El pre-show Dark, venga, este, el ¿no? Dark. El 43. Pre-show ha hecho 43, ¿vale? Ha tenido cositas que tan bueno, normal, sin más. Trent Seven está en orden. Wheeler Yuta. Necesito hacerte una pregunta, señor Impacto. ¿Quién es Sí. Wheeler Yuta? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que ¿sabes? ¿Quieres que te diga quién es? ¿Quién es? No lo sé. Nadie lo sabe. Igual algún día lo explican. De momento no han dicho nada. Algún día hacen un segmento en el que pueda hablar un minuto. Vamos con Dynamite. 52. Ojo, se la han pegado, ¿eh? La semana... Bien. Claro, igual también por eso han hecho tan mala asistencia en directo. Porque la puntuación determina un poquito, ligeramente, la asistencia. Entonces, en el main event, En Orange realidad, Cassidy... está mal, realmente está mal hecho, ¿no? Porque puedes llenarlo y luego que el show sea una mierda. Sí, de hecho, quizás dependería más de tu puntuación en el show anterior. ¿Verdad? En plan, que si ha sido un gran show antes, la gente diga, joder, yo quiero ver lo que pasa en el siguiente programa y se sumen. Pero bueno, lo que hay. Han hecho 1 millón de audiencia Sí, por cierto, otra entre vez, todos los joder, canales. ¿Sí? Hasta por cierto, otra vez, Wheeler Yuta en el pre-show, tío, este cabrón es decir, no sabes quién es, pero lucha 24/7, ¿no? Sí. Y luego Eh. de combates en el main event, Orange Cassidy contra Christian Cage por el All Atlantic, que ha ganado. Sí. Y Claudio Castagnoli, que efectivamente ha sido el MVP, que ha vencido a Rush, el mexicano. Sí, luego una promo por ahí de Jeff Jarrett, otra de Sting. Sí, bastante Realmente- realista esto, 3 promos solo. Lo demás todo combates seguidos de 15 minutos. Hostia, que también ha habido lucha por el título de mujeres. A ver, así, Jamie Hayter contra Kiera Hogan. ¿Quién es Kiera Hogan? Asumo que es la hija de Hulk Hogan. Kiera Hogan era de Impact. Es Hulk Hogan versión con peluca. Con esta audiencia y puntuación de Dynamite ya pasamos sí que sí a lo bueno. Sí, pero a en realidad SmackDown. poco realista. Poco realista el juego, porque no han metido a literalmente todos los main events. Es verdad que la semana pasada ya metieron un combate por el título, ¿eh? Sí, pero solo uno. Es que esta gente va a combate por semana. ¿Habrá quién ha fichado Impact? además no era en una celda. ¿El qué? La semana pasada. Sí, algo sí, así, pero no- fue John Moxley contra MJF en una jaula por el título y ganó Moxley, le quitó el título. Así que bueno, y aquí Vaya pone rollo, que la gente de Impact quiere fichar nuevas caras. Así que habrá quien fiche. Sí. Igual me fichan a mí, ¿eh?
Igual, puede ser. Bueno, no, que está bajo contrato, no puedes. Fichan al señor Impacto, es que igual me voy, Te imaginas, me quedo solo, Vendo la empresa. A cada programa perdemos un integrante aquí de los Outcast. Ángel 1000% magufo se va a All Elite. Sí, eso sí que se... A GCW, tú. Máxima. Se va a GCW. y encima va para decir más combates aleatorios. Sí, se vuelve uno de los suyos. Bueno, pues nos vamos a SmackDown. Y llegó, ha pasado la semana entera, una semana bien dura. Nos divertimos el lunes, el resto de la semana para mí ha sido una mierda. Ha sido trabajar. Bueno, ha ido mal. No ha ido mal, hemos visto el golpe brutal de Dynamite. No obligado a ver Dynamite. Sí. Eso está bien. Al menos ha llegado el viernes y el viernes toca SmackDown. Pero cuidado porque tenemos un incidente en backstage. Vamos a tener incidente. Sí. Yo no me veo tan afortunado como en Raw. Esto va a ser problema. A ver qué pasa. A ver. Sí, a ver, ha habido un incidente entre Beth Phoenix y Steve Austin. Que Steve Austin por algún motivo ha querido aparecer en SmackDown, pero en verdad no va a tener participación. Simplemente forma parte del roster de WWE. Claro, es la parte que tiene en la que no... Es decir, puede afectar a cualquiera que tenga de tu roster. No hace falta que sean partícipes en eso. Claro. A ver qué ha pasado. Ojo, Beth Phoenix ha sido llevada a la corte de los luchadores. ¿Sabes que hay como una especie de jueces, de grandes jueces en el vestuario que a veces dicen, pues lo has hecho muy mal y vas a recibir esta penalización? Entonces cuando hay un castigo, ¿no? Un problema que a lo mejor dan castigo o resuelven de alguna forma entre los luchadores. Entonces, Beth Phoenix fue traída a la corte de los luchadores acusada de estar absorbida por el teléfono cuando debería haber estado prestando atención a una reunión en el vestuario. El juez, Steve Austin, la encontró culpable y la sentenció a comprar cerveza para todo el vestuario. Venga ya. Basado en hechos reales, Pero es que esto ni buqueado sale así, tío. Y además es que ni siquiera son de SmackDown, pero bueno, da igual. Estaban de visita. Beth Phoenix, que tiene la personalidad de irrepresible, no sé realmente cómo se traduciría eso. Irreprensible, o cómo sería en español. No lo sé. Bueno, pues eso. Está actualmente feliz. Así que bueno, tampoco le afecta. A ver cómo le afecta. No. Tuvo un efecto ligeramente positivo en Beth Phoenix. O sea que igual la próxima vez no está tan metida en el móvil. Le han hecho la típica intervención, ¿no? De los colegas. Sí. Oye, estás todo el día con el móvil. Vale. Anda, invítame una cerveza y te lo paso. Bueno, pasamos a selección de arena, ¿no? Lo mejor de todo, ahora que lo dices, es que nosotros tenemos... Es que esto tiene su miga. Porque nosotros, en las reglas del vestuario... Porque cada vestuario tiene reglas. Nosotros tenemos ciertas reglas en el vestuario de WWE. Nosotros tenemos que no se permite el alcohol. No se permite el alcohol, no se permiten drogas, no se puede ir nadie antes de que el último combate haya terminado. Un masajeador está provisto, el hotel está organizado, un quiropráctico, el transporte se organiza, no se permite fumar, 3 horas de llegada antes del show y catering. Eso es lo que tenemos nosotros. Por supuesto no pagamos el transporte ni los hoteles, pero claro, tenemos el que no se permite alcohol. Entonces igual ha ido Beth Phoenix a por cerveza Sting. No. Lo que pasa es que han hecho la de ponerlo en una bolsa para que no se vea. Han hecho botellón ahí encubierto. Pues despedimos a Steve Austin ahora mismo por comprar cerveza. Y a Beth Phoenix. Vale, sí, bueno, primero, si quieres vamos a la arena, ¿no? A seleccionar un poquito de areneo. Dicho eso... Al final, ¿dónde hiciste el...? En Virginia, creo que fue, ¿no? En Virginia, ¿eh? Sí, a mí es que me gusta... En el Atlántico, fue en Mid-Atlantic. Vale. Es decir, me gusta... Sé que a lo mejor muchas veces no tienen por qué hacerlo juntos, pero me gusta que estén más o menos cerca. Si quieres buscamos por aquí. Sí, venga. A ver. 6.008 fans. 6.008 fans se esperan.
Carolina Igual- del Norte, Sí, pero igual hay que darle a buscar por si acaso para seleccionar el... Es que no sé cuánto cuesta que por puesto. cierto, nos equivocamos el otro día. Son 6.000 espectadores. 6.000 espectadores si Roman Reigns aparece en el show. Y 6.325 si no aparece. ¿Cómo? O sea que la gente no quiere pagar por ver a Roman Reigns. Esto evidentemente es un fallito del juego. Pues, es lo que ¡Oiga, hay. Roman! Pues que se jodan, tío. Es lo que hay, es lo que hay. Y Van a ver a Roman 60 veces. Va a Sí. aparecer 40. Todo el rato. Además va a estar como... Le van a poner una silla al lado para que vea el show el entero. son 2 horas de él sentado, mirando a cámara. Acknowledge me. Bueno. Este es Eh, bastante viable. 6.000 espectadores, Washington DC. Sí. Vender Arena. Sí. Vender. Me ha convencido. Vamos a convencido. verlo. Es decir, vamos a buscar a ver una fotillo. Pero Vender Vender Arena. Arena ya me gusta de por sí. Ostras, es muy low cost. Es Es un raro, gimnasio, literalmente. ¿no? Sí. No te creas que me convence, ¿eh? No, a mí tampoco. Vamos a ver, miramos otro, ¿no? Sí, hombre. Vale. El pop. No, este tiene menos todavía. Son muy A pocos. ver. Eh, Ese es un estadio. Los- Los estadios vale, están. vale. Este sí se puede mirar. El Ellis T. Johnson Arena. Lo que pasa es que aquí igual no. ¿Sabes? Se queda. Igual se va de precio para lo que va a haber. No, en verdad de precio no está mal. 11.000. Sí que lo miramos. Sí, vamos a echar un ojo. Elias T. Johnson. Ellis T. Johnson Arena. De Kentucky. Luego la gente se va a comer al KFC. Joder, por fuera es más feo que... Sí, bastante. Joder. Bueno, por dentro es Me gusta. aceptable. Además el rollo... Sí, tiene el rollo acogedor, tío, que me flipa tanto. Acogedor, pero con cierta capacidad, sí. Sí. Vale, pues nos quedamos con este, ¿no? Joder, de verdad que parece una estación de tren, tío. Da igual, van en coche, van en coche. ¿Nos quedamos con ese o quieres cambiarlo? No, me gusta el Elias T. Johnson Pues en Arena. el Ellis T. Johnson Arena. Y pasamos al bugueo. Pues empezamos el show ya, ¿no? Hay un invitado aquí, hay alguien que aparece en el segmento. Explícanos. Es que no puedo, tío. Bueno, es que ver a Roman Reigns y a Ángel, tío, me raya mucho. Esto es, bueno, la típica de Goal Opening, ¿no? Es decir, empieza el programa que no hay... Es decir, todavía no ha habido nada, ¿no? Es decir, lo primero que sale es como la entrada a la arena Ujú. y tenemos que Roman está entrando en coche al estadio. Es decir, va de Bloodline entero Muy bien. y evidentemente pues el chofer es Ángel el 1000% Magufo. Ojo, ojo. Por eso simplemente vemos Que todavía la entrada... probablemente continúe sin la imagen puesta. Así que veréis, no sé, un gorila con un mono, un gorila con un mono, un gorila con un volante que hizo el señor Impacto hace poco y me ha dicho pon eso, pues yo le pongo esa foto. Además, bueno, pues eso, se les ve bajar del coche y entrar a la arena simplemente y se anuncia pues que van a hablar de algo muy importante donde ya se puede intuir porque en el de Bloodline no está Jey Uso falta. Exacto. Y por cierto, seguramente sí te haya bajado bastante los ratings el señor Magufo. Me ha bajado los ratings, pero estoy Seguramente. orgulloso de ello. Seguramente. Estoy muy orgulloso de que este tío me ha bajado los ratings porque ha hecho un papel excepcional, llevándoles a la puerta. Bueno, aquí en verdad no pone tampoco mucho de él. Igual no ha sido tan determinante. Igual ha sido la popularidad de Solo Sikoa o algo así. Bueno. Puto Solo Sikoa, tío. Es que voy a echar a Solo Sikoa para que entre Ángel a Bloodline. Pero bueno, tenemos la entrada de los chavales al estadio 2 y minutos. vamos a empezar ya, sí, con el show de verdad. Empezamos con los comentaristas. Bueno, avisar que hay pirotecnia. Hay pirotecnia, hombre. Que si no, Intro, vamos, pirotecnia. despido De hecho, inminente. eso. Y entramos ya directamente con los comentaristas que se ponen pues a comentarte cositas del show, pues eso, de lo que hemos visto de que de Bloodline va a hacer un anuncio. Recuerdan el 3 contra 3 de mujeres para ya clasificarse a la Chamber, etcétera. También recuerdan eso, que la Chamber va a ser prontito y tal. Sí, Y así que pasamos al siguiente. 2 semanas prácticamente. Sí, es que, No, es que queda nada, tío. En Queda una semana. La semana que viene, el sábado. En el juego, claro. Claro, porque de hecho queda. Hacemos este show y es
otro show y claro, y es la la misma Chamber semana. directamente, sí. Sí. Queda nada. Así que empezamos, que sale directamente al ring Ronda Rousey, muy enfadada, pidiendo explicaciones de por qué no estuvo en las opciones para la Chamber. Y recordamos que también se hizo un sorteo. Sí. Un sorteo no, se hizo unos combates 3 contra 3. Ella no estaba en ninguno de los equipos. Normal que se enfade, ¿eh? Entonces sale para pedir explicaciones. Y directamente se pone a insultar a Natalia, que recordemos que fue la que anunció los equipos. Es verdad, Entonces es cuando sale. el anuncio. Claro, sale Natalia y dice que ya no tiene nada que ver con eso. Ese asunto no es suyo. Estas Ella dos, salió- además, que fueron amigas hace tiempo. Sí, claro. Pero está enfadada, tío. Está diciendo. Ronda le dice eso, pero claro, Natalia está flipando diciendo, a ver, yo soy aquí una mandada. Me dijeron que saliese a hacer este anuncio, que me dieron la opción de poder hacerlo. Ha Pero sido Adam Pearce. Claro, ha dado los nombres que ya había. Aún así, Ronda dice, ya. Y se va. Ujú. Así que... Esto ha sido en el ring. Esto ha sido en el ring. Vale. 4 minutillos, ha sido rápido. 4 minutitos de confrontación. Y pasamos al siguiente segmento, ya directamente en backstage. Scarlett y Karrion Kross. Sí, sí. La semana pasada, ¿qué pasó? ¿Qué La sucedió? semana pasada pasó que Karrion Kross perdió por culpa, entre comillas, de Scarlett. Y Karrion Kross directamente empujó ya a Scarlett y le dijo que te vayas a tomar por culo. Igual no es pero algo parecido. Sí, eso, pero en PG. Sí, eso empecé. Pues básicamente estamos en backstage, que Scarlett está pues buscando por backstage, se encuentra a Karrion Kross Ujú. y le llama para decirle eso, de que qué hizo. Que ella dice que siempre ha hecho lo mejor para él y que no entiende nada de lo que ha sucedido. Kross le mira con una cara de loco del 15, le agarra de las solapas y responde que solo está que todo lo que había hecho es simplemente vivir del pasado. Le dice todo el tiempo que he estado contigo han sido realmente solo derrotas. Ujú. Eres un desierto caminando en ninguna dirección. Scarlett, mi guerra espiritual ha comenzado y eres la primera baja. Coge a Scarlett, la golpea otra vez y se va. Es decir, la golpea en plan otra vez de un empujón contra las típicas cajas que hay por ahí. Vale. O sea, algo que podría ser emitido en televisión. Sí, no ha habido strike. No ha sido como Edge con el lanzazo, ¿no? Exactamente. Ha sido la empuja bruscamente. Pero ahí tenemos. Sí. Buen rating, ¿no? Para estos dos. Buen rating. Se nota que le has puesto a Scarlett sex appeal. Claro, de hecho, claro, el otro estaba a lo suyo, pero Scarlett mientras tanto pues estaba enseñando Scott y cosas así. Según los parámetros del juego, Scarlett destaca por el sex appeal. Y hay que sacar ratings de donde se pueda. hay que rascar. Bueno, pues pasa directamente eso y tenemos como un recorrido de cámara. Es decir, seguimos en backstage simplemente como... La verdad es que este es el sueño húmedo de Vince Russo, ¿eh? No hay combates casi. Bueno, no ha habido ninguno todavía, ¿no? No, y espérate que te queda. Tenemos eso, como todo lo que hemos visto de Scarlett con Killer Kross ha sido en backstage. Entonces es como que la cámara se mueve dentro del backstage, porque es como escucha jaleo y tal. Y lo que se encuentra es que ve que está Strowman otra vez comiendo. ¿Arroz con pollo? Es decir, está comiendo algo que no es arroz con pollo, pero no sabe muy bien qué es. Gachas. Y Ricochet le dice que se vayan, que esa comida no es suya. Y se van a meter en problemas. Entonces es cuando aparecen los vikingos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De Viking Riders o algo así? ¿No? Creo que sí. Ibar y Eric, sí. Ibar y Iber, que es que aparecen tampoco en televisión, tío, que ni me acuerdo. Básicamente eso, aparecen y se ponen a encolerizar pidiendo una guerra contra Strowman. Strowman sigue a lo suyo literalmente, comiendo. Es decir, está ignorando la situación a Strowman. Y Ricochet, que es el que esta vez quiere proteger a su amigo, diciendo que esta vez él va a ser el que va a luchar contra ellos para proteger a Strowman. Muy bien. El pequeño protegiendo al otro, al grandullón. Exactamente. También te digo, porque el Strowman está como
está como un autistazo comiendo. Hombre, la semana pasada, ¿qué le dijo a Ricochet? Yo comer, yo... No agobiar. No agobiar. Pues esto igual. Y tenemos ese segmentito y ya cortamos y volvemos a otra zona en vestuarios donde están Lacey Evans, Shayna Baszler y Emma, que recordemos que van a hacer equipo para clasificarse a la Chamber. Y cuentan, bueno, ya vimos como que la semana pasada estuvieron hablando de que tenían que llevarse bien para poder clasificarse a este combate, a la Chamber. Y entonces han pasado la semana fuera. Entonces están contando cosas sobre el retiro que han hecho, una escapada a la naturaleza para llevarse bien. Se han ido a la naturaleza para... ¡Ostras! No habrá vídeos de eso. En plan rollo acampada. Están viendo fotos, Ah, vale. Rollo de que han estado allí y están en eso. Tú, como ¿te acuerdas en Los Simpson cuando Patty y Selma iban a casa de los Simpson, de Marge y demás, y se ponían a enseñarles las diapositivas de sus viajes? Sí. Ojalá aparezca otro para que sea así. Sí, a un árbitro, tú. Pero bueno, básicamente eso, como que han estado conviviendo en la naturaleza, fotos, que se han hecho como fotos en las que parecía que querían llevarse bien, pero con una cara de siesas que flipas. Y entonces, aún así estaban dudando de que su plan haya tenido éxito. Muy bien, pues a ver, dicen que ahora se va a ver. Entonces, justo después. Sí, exactamente, siguiente segmento. Ahí está. Vale. Bueno, reacción decente del público. Pero Wrestling terrible, eso nunca cambia. Efectivamente, por eso me estaba fijando, pues se me ha quedado callado. Pero tenemos un combate en el que está toda la historia de que tienen roces, no termina de funcionar, pero al final acaban llevándose el combate contra el otro equipo. Al final había más nivel. Hay que ser sinceros. Sí, desde luego. 6 minutitos. Hombre, Shayna Baszler, desde luego que ya solo ella. Bueno, no está mal. Esta fue reina del ring. Esta, ¿no? Esta es más mediocre, ha tenido menos protagonismo. Y vale, pues ya tenemos clasificadas y ya tenemos la Chamber femenina entera. Muy bien, recuerda los nombres. Esa va a ser la Chamber casi exclusiva de SmackDown. Sí, de hecho tenemos eso, a Shayna Baszler, Emma, Lacey Evans, que son las que han ganado hoy. Y por la otra parte tenemos a Raquel Rodríguez, Tegan Knox y Liv Morgan. Muy bien. Pues eso, así que cierran exactamente. Y la ganadora que va a ser la retadora de Charlotte en WrestleMania. ¿Y Asuka? Y ya está, tenemos victoria, se cierra el ciclo. No, vale, pausa. Te había preguntado, ¿y Asuka? Ah, y Asuka. Pausa, pero claro, eso es spoiler, nada. Todo esto lo corto. Ahí corté. Vale, continúa. Así que pasamos al siguiente segmento donde ya tenemos a todas preparadas. Siguiente segmento. Ojo. Puto Bruce Pritchard, tío. ¿Qué ha pasado? Pero bueno. Storyline. Nakamura y su alcoholismo. Tenemos otra vez en backstage está la puerta cerrada y está llamando a la puerta a Madcap Moss, llamando al vestuario, ¿no? Porque está buscando a Nakamura. Y el tío dice, tengo chistes buenísimos, unos de chinos, otros de la diferencia entre Japón y Mongolia, otros de obesos de sumo. El tío se despolla solo y dice, son todos geniales. Se queda todo en silencio, nadie le responde dentro, donde se supone que está Nakamura. Hay drama ahí, seguro. Aún así Moss insiste llamando a la puerta y tal, hasta que tiene que llegar el Adam Pearce, que es recordemos el manager general, ¿no?, de Raw y de SmackDown. Sí. A decir que Nakamura tiene un problema con la bebida. No es el momento. Moss se pone serio un momento y le dice, yo puedo ayudarle. Le haré terapia. Voy a organizarlo todo. Se va corriendo antes de que Pierce pueda pararle para decirle que es mala idea. A ver qué tiene en mente, el psicópata este de Madcap Moss. Psicópata, pero si es un genio. Así que pasamos 49 de rating, ¿vale? Sí, aceptable para tener a Madcap Moss. Y a Dan Pearce, ojo. Y a Dan Pearce sobre todo, sí. Uy, rey. Entona, bebe agua. Haz gárgaras. No tengo agua aquí, pero voy a entonar ya directamente. Porque Rey sale al ring en el micrófono para decir ya que se encuentra mejor, pero tiene algo que decir sobre Dominic. Dominic,
no. Dominic, has estado jugando con fuego, Dominic. Fue una mala idea. La agresión, buscarme en casa. Dominic, estás perdiendo la cabeza. Son cosas que no son dignas de un misterio. Dominic, no. Dominic no cada cierto tiempo tiene que recordarlo. Sí. Es como los adolescentes actuales diciendo bro. Completamente. Dominic, pensé que hacía lo justo contigo, pero este camino que has tomado me hace avergonzarme. Tal vez nunca debí ganar ese combate con Eddie Guerrero. Directo. El combate por la custodia. El de la custodia, directo al corazón de Dominic para ver si se siente ofendido. Dominic, espero que esto haya terminado. Espero que hayas entrado en razón. Y se corta. En el camino de la rectitud. El camino de la rectitud, Dominic. Se corta. Ha dado el mensaje claro. Ahora es... ¿Qué hará Dominic? ¿Qué hará Dominic? ¿Qué hará? Esperemos... Yo espero que entre en razón. O sea, Rey Mysterio me está cayendo demasiado bien. Pasamos al siguiente segmento, que es una entrevista que hay en zona también de backstage. ¿Cómo me gusta hacer cosas en backstage? No sé si ha quedado claro. La verdad que de una hora y media... Sí, estás pagando una entrada para ver dos cosas. Estás en la pantalla. De una hora y media llevamos bastantes segmentos. ¿Llevamos cuántos? 10 segmentos, yo creo que 7 han sido en backstage. O 6. Probablemente, ¿eh? De hecho, mi idea original al principio te voy a decir que es que Rey iba a hacerlo esta promo también como entrevista. Pero he dicho, no, mejor que salga y que la entrevista sea con Charlo. Sí. Tiene que haber equilibrio. Bueno, entrevista de Charlotte, bastante plana, ¿no? Sencillita, cortita y al pie, donde, bueno, pues eso habla ya de que tiene sus rivales, pero que va a ganar, pico, ¿no? Para meter un poquito de caña, pero que aún así ninguna va a poder estar a su altura. Sí, Charlotte y su ego. Charlotte y su ego clásico. Así que pasamos al siguiente segmento con la bestia Gunther. En la foto además sale todavía un poquito gordito. Que ha adelgazado, se ha puesto muy en forma en los últimos meses, años. Para mí, un popular opinion, me gusta más el Gunther gordo. Sí, yo creo que no es tan un popular, ¿eh? Muchos estamos de acuerdo, impactaba más. Es que impactaba más, parecía más grande, es que exactamente, sí. Pero bueno, es verdad que ahora más delgado sí que da la sensación más de estrella main eventer vendible. Pero más gordo sí que parecía más de villano indestructible. Sí. Pero bueno, tenemos un Gunther que sale muy decidido al ring y dice directamente: yo quiero un reto abierto. No me esperaba la imitación. Necesito un reto abierto para calentar para la Chamber. ¡Vamos, salid de aquí! ¿Oyes eso? ¿Quién sale? No sale nadie. No sale nadie, tiene demasiado miedo. El público espera algo. Nadie sale. Parece que no va a salir nadie y acaba diciendo que salga ya alguien. No, que salga ya alguien, no, perdón. Que dice que salga cualquier chaval, cualquiera, hasta el más joven que salga. Para que el público. Cualquiera que salga que quiera un minuto de fama. Y dice que o acaba saliendo alguien en el programa o tomará medidas, en lo que le advierte directamente a Adam Pearce, para que acabe alguien saliendo a luchar contra él, porque necesita calentar. Se le quedó corto la pelea contra Kofi y quiere más gresca. Es una bestia. Recordemos que Gunther es uno de los participantes y uno de los favoritos en la cámara de la eliminación. Sí, el tío va tan desobrado que quedan 2 semanas, queda una semana, perdón, es que se podría lesionar. Y aún así que quiere más. Sí. Si gana en Elimination Chamber, podría ganar en WrestleMania el título mundial mientras sería campeón intercontinental. Poca cosa, vamos. Y mientras tanto, pues eso, pues se retira buscando que va a dar hasta el final del programa para que le busquen a alguien. Así que siguiente segmento donde ya tenemos el combate de... Qué bien ha funcionado ¿eh? Sí, hombre, Ricochet y Ivar, los dos high flyers. Sí.
En realidad sí, que es lo peor. El puto Ivar es el de los saltos. Es el ágil dentro de En lo un muy combate poco. decente. ¿Cómo me gusta escuchar eso? Sí, in a decent match. Sí. Bueno, pues eso, pues tenemos un combatito, ¿no? Que teníamos a Ricochet contra Ivar, en el que se lleva la victoria a Ricochet. Hemos tenido... les acompañaban, aunque no han intervenido, Strowman y Eric. De hecho, Strowman seguía comiendo. Llevaba el tupper ahí. La típica imagen esta, ¿no? Que enfocan a vestuarios y está el tipo mirando la pantalla de lado. Pues está Braun Strowman mirando de lado mientras comía. Así que bueno, victoria para Ricochet. Pasamos al siguiente segmento, donde estaba mirando, perdón, lo de Shinsuke Nakamura, que tiene una química con tal. Con Rick Boogs. Ese es el guitarrista que le acompañaba. Pues que le acompañe esta depresión alcohólica. Sí, le va generando bandas sonoras simultáneas. Todas tristes. Pues está Madcap Moss, que está como eso, otra vez en los vestuarios, que ha abierto un maletín en el que está poniendo una bocina de estas de payaso, otra nariz de payaso, un estetoscopio, también mete una bata. Y cuando prepara todo dice, estoy listo para la terapia. Pero es en el momento en el que aparece Adam Pearce para decirle que mejor lo intente ya la semana que viene. Adam Pearce ahora mismo está como el de recursos humanos, ¿eh? Sí. Nunca viendo Madcap Moss nunca ha tenido tanto trabajo. Y dice eso, que lo intente mejor la semana que viene, que hoy Nakamura mejor va a probar en una clínica normal. Así que se ve de lejos a través de la puerta cómo está Nakamura saliendo con dos hombres de la clínica que van con él, y va con las gafas de sol y la botella vacía en la mano. Vaya. Así que... A ver qué pasa con él, a ver si mejora. Sí, pasamos al siguiente segmento. LA Knight. ¿Qué les tiene que decir? LA Knight anuncia su podcast. ¿Cómo? ¿Qué habrá pasado? Pues LA Knight sale al ring y dice que ha visto cosas. No es cuestión de los medicamentos que tomo por los dolores de cuello desde lo de Bray Wyatt. Os aseguro que me leí el prospecto. Me refiero a algo de lo que todos callan, y yo pienso contar la verdad. ¡OVNIs! Esta semana mi vida ha cambiado. Y yo voy a cambiar el mundo. Por eso voy a inaugurar mi podcast más salvaje. Cuidado, cuidado. O sea que ha visto ovnis. En la última semana ha visto ovnis, LA Knight. Ha visto ovnis. Y no es por la medicación, ¿no? Según dice que no es por la medicación, dice que ha salido el prospecto. Eso no podría ser un efecto secundario. Pues a ver qué pasa. Entonces va a inaugurar su podcast más salvaje el 17 de febrero, es decir, la semana que viene. Antes de la Chamber. Será mi primer podcast. Cuidado, Mi primer programa. Igual le tenemos que invitar. Igual le tenemos que invitar a Outcast. Pero claro, en él tendríamos que ser Outcast del misterio. Sí. Otro spin-off. Otro spin-off. Esta vez tenemos a Te Fijo a Iker Jiménez. Sí. JL, de Mundo Desconocido. Fumar mata. Y así se escribe la W. Grandes memes. Bueno, claro, el tío está como hablando, pero lo que pasa es que se corta, por así decirlo, como la emisión. Uh-huh. Hay un corte como extraño porque ha pasado algo, que pasa al siguiente segmento. ¿Qué ha pasado? Y es que Ronda Rousey está como obligando al cámara a grabar. Bruce Pritchard te ha vuelto a joder el segmento. Puto Bruce Pritchard, tío. Es que si me lo jodiese Ángel me daría igual, pero el puto Bruce Pritchard. Tenemos eso, como Natalia como diciéndole como está como agarrando al cámara para que le obligue a grabar y tal. Y empieza a atacar bueno, ya tiene a Natalia. Es decir, a Natalia ya está por el suelo, pero sigue atacándola. Le termina dando pues unos golpes más hasta que ya queda prácticamente noqueada. Uh-huh. Y cuando está en el suelo es cuando dice: espero que este mensaje sirva para entender que tengo que contar en vuestros planes. Muy cabreada la ronda, ¿eh? Y ahí se acaba el segmento. Hombre, le acaba de pegar una puta paliza a Natalia. Sí. Si no está cabreada. Pero podría habérselo inventado, ¿eh? Ir de dura.
Han sido 3 pasamos- minutillos. Sí, hombre, paliza rápida. Siguiente segmento. Butch. Tenemos un combatito entre Patch y Cruz del Toro. Donde, bueno, se lleva eso en 4 minutitos. Patch el combate. Estaba mirando qué ha pasado, pero no, es combate simplemente en combate extremadamente corto. No nos dice si es bueno, ¿no? Pasamos al Pero siguiente. bueno, pasamos al siguiente, que es Batch. Es decir, estamos en vestuarios nuevamente. Me gusta mucho que la gente no disfrute del show. Batch que vuelve de su combate, ¿no? Acaba de ganar. Exactamente. Estaban ahí dentro, ¿no? Y vemos a Batch como vuelve. Y un Drew McIntyre que está ahí la ganga, tío. Y le dan la enhorabuena. Y es Drew el que está diciendo que lo que ha hecho hoy Batch en el ring es lo que él va a hacer en la Chamber. Veremos. Así que pasamos al siguiente Que ha durado segmento. un minutillo, así de rápido. Un minuto. Sí, hombre, es corto simplemente para recordar que está ahí las cosas. Nos vamos muy lejos. Es decir, antes nos quejábamos de que salía el vestuario y ya no sale ni el vestuario. Es Bray Wyatt, está en la orilla de un lago, esperando. Además es la típica esta de que está de noche y se ve la luna. El reflejo en el agua. Sí, además mientras espera, haciendo sus típicas canciones de este rollo sureñas. He's Con got la- his whole world. Además con la típica voz de Bray Wyatt, tío, que encanta tanto. Ujú. Pero se le empieza a acabar la paciencia y se pone a gritar ¡Uncle! ¡Uncle! Pero también dice ¡Master! ¡Maestro! Es ahí cuando aparece el tío Houdini. Bueno, el tío Houdini. Es que a mí me gusta más llamarle el tío Houdini. Tío Houdini. Sí. El tío Ese Houdini. es como ¿cómo se llamaba? Y yo Juani. Nosotros Yo tenemos Juani, al sí, tío Houdini también. El tío Houdini. Entonces es cuando aparece el tío Houdini. Le da la enhorabuena por ganar a Eli Drake. Bueno, a Eli Knight aquí en WWE, ¿no? Ujú. Y dice que se ha ganado su confianza para que le acepte como aprendiz. Y le encomienda la verdadera misión por la que llegó a él. Bray Wyatt, que está ansioso por saber qué es. Está diciendo, cuéntame, maestro. El tío Houdini le cuenta la historia de unos talismanes hechos por culturas muy, muy antiguas. Cada uno hecho por una civilización. Ujú. En Egipto, en la civilización maya, en China, en mitad de la selva africana y la de los aborígenes australianos. Cuidado, Dice que son talismanes de muchísimo poder, ya de por sí, a pesar y además que tienen muchas cosas en común, a pesar de que lo han hecho civilizaciones muy separadas. Ujú. Esto es como las bolas del dragón, parece. Sí, sí, y además dice, algunos ya intentaron juntarlos, porque su poder es enorme. Bray, quiero que tú tengas ese poder. Bray Wyatt que sonríe e inclina la cabeza ante su maestro. Y se marcha en búsqueda de los talismanes. Además que se pone en plan típico que se pone una capucha, coge un palo de andar y se pone en marcha para encontrar los talismanes. Misión tenemos complicada, eso. va a tener que viajar mucho. Va a tener que dar muchas vueltas si es que siguen en esos sitios los talismanes. Claro. Ujú. Así que así es el segmento. Cabe recordar que ha salido el gimmick de Uncle Howdy y que tiene un gimmick muy bueno a nivel de marketing. Puede vender mucho merchandising. Sí, bueno, también para que la gente, si hace alguna pregunta o qué tal, hemos tenido que meter nosotros manualmente al tío Houdini, ¿no? Porque No nos tenemos un mod aparecía. que es el que te actualiza, pero no aparece. Así que sí, también a lo mejor, creo que no sé si nos ha quedado algunas estadísticas que ponerle. Sí, igual luego tenemos que retocarle, Ujú. pero bueno, ahí está en principio y no ha salido mal. Ha Sí. salido con un gimmick adecuado. Sí. Pasamos al siguiente, que va a ser un combate, si no me equivoco, efectivamente. Encontró Es el un combate rival. de Gunther que sale a la lucha a la que pidió. Ujú. Y es Cyber Goods el que al final acaba saliendo. Al final también tiene esos motivos personales por los que salía. Sí, la semana pasada Gunther venció a Claro. Kofi Kingston. Sí, entonces también pues intentar pues darle ahí un poco de nivel. Que le aguanta 10 minutos, pero que al final Gunther
Es que es demasiado Gunther. Pues Se 10 lleva la minutos son victoria. 10 minutos, Xavier Woods, muy bien. Sí, hombre, da el callo contra una mala bestia. Que le pusimos el estilo de show y parece que se ha robado el show, efectivamente. Además 61 ahí de rating, que está bastante bien. Sí. Y nos acercamos al segmento final. Primero Gunther. No, claro, después de la victoria, claro, se me había olvidado, simplemente, claro, dio el callo, pero claro, Gunther al final es mucho Gunther y acaba diciendo que el rival era demasiado fácil, que era débil. ¿Y en alemán cómo lo dijo? El rival era débil. Perfecto. Me ha quedado más claro. Hay que meterse en situación, señor Impacto. Sí. Y pues eso, reforzando un Gunther que va como una puta mala bestia. Está gustando, está siendo de lo mejor del SmackDown. A mí también de lo que más me está gustando, personalmente. Sí que vamos a pasar ahora sí, al segmento final. ¿Qué hemos tenido? Simplemente quiero ver primero a ver qué ha pasado, porque he visto un par de cosas ahí, los comentarios, sí que mejorar. Claro, tú no tienes a Joey Styles. Tienes a Michael Cole y a Wade Barrett. Pero préstamelo, ¿no? Bueno, tenemos a The Bloodline, que sale al ring al completo. Recordamos que sin Jey Uso. Y la semana pasada, además, que se pactó ese combate para Elimination Chamber y que Roman Reigns le pegó una paliza a Sami Zayn. Le pegó una... No le pegó, llegó a pegar. ¿O sí? Sí, creo que sí, ¿no? Déjame recordarlo. Es verdad, le atacaba. Sí, le atacó. Y le además atacaba, que estaba muy confiado Roman Reigns. Y mira que lo escribí yo, ¿eh? Sí. Lo escribiste, lo narraste y seguramente vieses el vídeo. Y luego dije, ¿qué ha pasado? Pero sí, es verdad que le pegó una paliza cuando Sami Zayn intentaba atacar a traición. Sí, y Roman tenía excesiva confianza y que iba a ganar. De hecho, claro, le acabó diciendo eso de claro que acepto un combate contra ti, me vas a durar un poco. Pues básicamente eso. Sale la ganga samoana y anuncian la marcha de Jey. Roman dice, no sabemos dónde está, simplemente se marchó. Se fue por tabaco. Recordamos también eso, que salió la semana pasada, sí salió Jey Uso, aunque se remoloneó para llegar a salir. Y mira, siempre estaba cabizbajo, no sabía a quién hacer caso. Y preferí ignorar la situación y ya ha decidido marcharse. Continúa Roman diciendo, Sami, eso es algo que me toca las pelotas. Dice pelotas, no cojones, porque no puede decir cojones en español. Hombre. Quedaría raro. En samoano. En samoano. Dice, de lo único que te sirve ser una mosca cojonera como lo eres, es que te haré más daño en el ring. Después, Jey volverá para verte agonizar y tus tácticas no habrán servido para nada. Directamente amenazante. Pero es cuando se corta, aparece la grabación en la pantalla de Sami Zayn, que está en el aparcamiento en el que recordamos que empezó el programa, en el que vinieron. Uy, de Bloodline. El magufo. No, por suerte no está Ángel el magufo, el 1000% magufo. Había aparcado el coche y se había ido a echar un piti. Porque vemos a Sami Zayn que se pone a echar gasolina al coche en el que vino. ¡No! Enciende ¡El coche del magufo! Enciende una cerilla y dice, esto es tu aviso, Roman. Prende el coche. Y Sami Zayn se pone a dar gritos en el que le dice, no debiste subestimarme. Bueno. Y cerramos con se prende fuego la situación. Sí, estos típicos zooms a la cara, con una cara de Roman muy furiosa. Y es así como terminamos el show. Pues veamos el rating. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cómo? Poquito. Es decir, es que ha habido... El tops ha sido de 60 y como te suele coger el máximo y luego la media. Sí, sobre 60 y algo, ¿no? Sí. La semana pasada hiciste 60. Yo creo que va a estar igual la misma. Igual creo que esta semana lo bueno que no me ha jodido tanto. Creo que no ha habido ningún amarillo. Vamos
Vamos a ver. ¿Le doy? A ver, dale. 62. Bueno, algo mejor. Algo Pero mejor. hemos perdido popularidad, demasiada Sí, sí. popularidad. Me está jodiendo la empresa. El puto contrato con DAZN. Muy bien, pues Pero este ha sido el SmackDown. Ha estado bien ese final, Sí. ¿no? Con el pobre coche del magufo, que le van a tener que, Sí. que pagar los del seguro. Sami Zayn, que va de puteo, pero al final puteó a un trabajador. Sí. Bueno, igual era el coche de Roman, ¿eh? Claro, igual solo, ¿no? Solo le dijo, llévame el coche hasta ahí. Sí. Bueno, pues Habrá que ver. finiquitar Finalizamos show. hoy y miramos los ratings, a ver qué ha Ahora salido. las audiencias. Corte. Pues vamos a ir cerrando, no sin antes mirar rating que hemos hecho, obviamente. Ujú. Así que... Bueno, hay noticias algo así de interés. Por ejemplo, Sí. lo que hemos visto justo que estaba el... En el Lilith Rampage. y las Sánchez, sí, nuevo campeones en parejas y tal. Sí. Vamos a ver, miramos primero el Mira rating el de Rampage. Rampage. Sí. 64. Alguien- Te ha superado, ¿eh? Me ha superado porque ha hecho un puto Danielson y Moxley contra MJF y Christian Cage. Quiero decir, Sí, no sí. puedo competir contra eso. Bueno, y Samoa Joe contra Miro en un combate de mesas por el título mundial de Raw. Tony Storm contra Diamante en un combate con escaleras. ¿Qué cojo? Y además todos seguidos. ¿Pero por qué se creen que es un puto pay-per-view? Y encima la selección de arenas que te hacen un sellout de 800 personas. Claro, porque ellos quieren llenarlo, por eso lo hacen siempre. Se van a arenas pequeñitas. Pero que literalmente tienes... Es decir, ¿cuántos títulos ha tenido? ¿1 o 2? Ah, no, ha tenido 3... No, Dos dos títulos, pero directamente luego ha tenido el puto main event, que lo flipas, y un ladder match. Sí, lo han petado, Pero aún así no han superado a Raw. Y contigo han estado muy parejos, que has hecho 62. También te digo que te has fijado lo otro, que siempre hacen una entrevista a Sting. Sí, ¿Debe ser un documental o algo? ¿O qué? En la anterior partida que teníamos, se lo hacían a es un documental. Se lo hacían a Vicky Guerrero, que tenía también muy buen micro. Y también te acuerdas que en la partida anterior que teníamos siempre era en los segmentos de, creo que era de Chris Jericho con CM Punk o algo así era. Sí, súper habitual. Unos putos colgados, tío. Bueno, vamos a ver las ¿Qué números hemos audiencias. hecho? 3,14 han subido también. Bien. 3.162.000. Vamos a ver el show history. Esa es. Comparar. Ha mejorado el hay que programa. rascar. También ha mejorado la audiencia en directo, en el Ujú. público. Y ha mejorado los ratings. Aquí tuvimos Bien. 2.300.000 en televisión. Y aquí 200.000. Ha subido 200.000 un poquito, está bien. Aunque Hay que aquí ir rascando, hay ir que subir un moviéndose. poquito más para la popularidad. La popularidad es lo que nos está penalizando más. Hay que rascar como sea. La semana que viene hay que traerse a alguien grande. Eso o igual, cancelar contratos televisivos para que nos suba en otros territorios. Creo que vamos a tener que despedir a bastantes. Puede ser. Tampoco es Cosa que ya algo... estaba planeada. ¿Cómo? Cosa que ya estaba planeada. Despedir a medio roster. de ¿Verdad? No, que se nos van los dineros también así. Bueno, pues eso ha sido todo por ahora. Y la semana que viene ahora. tendremos el Raw Pre-Elimination Chamber, SmackDown Pre-Elimination Chamber, y tenemos que hablar de cómo hacemos lo del tema del pay-per-view. Del prepucio. No, ese es para All Elite. Sí, verdad, sí. Tenemos que ver Habrá que ver, sí. Igual, claro. Bueno, sí, ya lo veremos. Sí, lo vamos a No hablar. sé si porque uno seguido igual queda demasiado largo. Y además mola a lo mejor que sea un capítulo especial solo Chamber, ¿no? Sí, exacto. A ver cómo lo mandamos. Os iremos avisando. Sí. Así que Así que eso ha sido Nos todo. vamos despidiendo, pero que ya tocaba, es hora de cenar, tú. Sí. Hay ¿Tú que vas a mezclar cenar? algo. No tengo ni idea, la verdad. A ver qué me han sobrado por ahí. Porque Sobras. Domingo por la noche, sobras. La típica. Bueno, La muy pues, típica. ¿qué vais a cenar vosotros? Decidnos en los comentarios en Los YouTube. comentarios. Por supuesto, suscribíos, like, todas esas cositas. Y nos vemos en la Comentarios, tío, próxima. yo quiero comentarios. Y seguidnos en Twitter. En Twitter estamos muy activos. Ni primera ni próxima. Oye, que nueva historia de Impact hay en noticias, que eso sí que no lo hemos visto. A ver, ¿dónde sale eso? Está en la... ¿Qué es la 14? No, la 10 Ah, en la aquí. 16. Matt Cardona y Moose.
Confío en este. La de Mick Cardona otra vez. Puede ser, puede que la repitan. Me vas a durar menos. Que esa broma fuera, hostia. La de me vas a durar menos que tu campeonato de WrestleMania del El Intercontinental, sí. Guapísimo, la verdad, esa broma estuvo muy guay. Bueno, pues hasta aquí el Y programa. ahora se va apagando lentamente con esta conversación Fade out. en la que el final lo ponéis vosotros cuando le deis a salir. Sí, porque lo vamos a hacer eterno. Van a seguir. Vamos a dejar el vídeo que continúe 3 horas. Tenéis que cerrar vosotros. Ahora nos quedamos en silencio a ver qué pasa. Bueno, nos vemos. Chao.